Hola, apreciados estudiantes, le habla el profesor Luis Martínez. Bienvenidos a su cátedra de soberanía. Hoy vamos a trabajar con el tema de modelo económico capitalista versus modelo económico socialista o comunista. Desde los albores de la civilización, cuando el ser humano aprendió a vivir en sociedad, se enfrentó a una circunstancia muy particular: la necesidad de adquirir bienes de consumo. El dinero, como lo conocemos hoy en día, no existía, pero las necesidades sí, y se enfrentó a un dilema: ¿cómo conseguir bienes? No podía apropiarse de ellos, puesto que si necesitaba una oveja y no la tenía, no podía simplemente ir a quitársela al vecino, a menos que ésta no tuviera dueño. Empiezan entonces a desarrollarse dos temas asociados al intercambio de mercancía: el derecho de propiedad y el trueque. Para poder hacerse de bienes que no poseía, el hombre adoptó un mecanismo sencillo, el trueque, que no es más que intercambiar bienes de distinto valor por otro u otros de valor similar o semejante. Digamos entonces que el campesino que necesitaba de la oveja se la cambió al vecino por 4 gallinas que sí poseía, pero que quizá no necesitaba tanto como la oveja. Sin embargo, con el pasar del tiempo, este mecanismo se volvió ineficaz, toda vez que la mayoría de las veces se volvía muy difícil determinar o medir cuántos bienes se necesitaban para intercambiar otros bienes, y que ninguna de las partes saliera perdiendo o ganando injustamente en el trueque. Fue así como surgió la idea de un medio de intercambio de bienes y servicios, lo que conocemos como dinero. Por lo tanto, el dinero nace más como un medio que como un fin en sí mismo, aunque con el tiempo pasó a ser lo contrario. Con la evolución del dinero y el nacimiento y desarrollo de las teorías económicas, surgen los modelos económicos modernos que adoptan los estados, de los cuales los más característicos son el capitalismo y el socialismo o comunismo, aunque estos últimos son diferentes en lo teórico, pero en la práctica se confunden. Básicamente, el capitalismo es el modelo económico basado en la acumulación del capital en manos privadas, a diferencia del socialismo, que prescribe que no es necesario que el particular acumule capital para lograr el desarrollo económico, por cuanto supondría tener que aceptar la perversión que significa la explotación del hombre por el hombre, para que los dueños del capital puedan incrementar el mismo a costa del trabajo de los explotados, lo que generaría sociedades desiguales en lo económico y subsidiariamente en lo social. Para corregir estas desviaciones o perversiones, el socialismo plantea la sociedad igualitaria, donde para alcanzar el desarrollo económico, social, etcétera, no debe existir explotadores, en este caso capitalistas, básicamente empresas privadas, terratenientes, ni explotados como son los trabajadores en general. Para lograr este objetivo, en un sistema socialista, los medios de producción deberán estar no en manos de la empresa privada, sino del Estado, supuestamente el pueblo. Sin embargo, con este planteamiento tampoco se resuelve el dilema explotadores explotados, puesto que al sustituir la propiedad de los medios de producción privada por el Estado, es el Estado quien pasa a ser entonces el explotador, pero más específicamente los administradores del Estado, es decir, el gobierno, que se reduce a un grupo muy selecto y elitesco en última instancia: el presidente y sus ministros y funcionarios, que por lo general serán miembros del Partido Socialista del poder, llámense enchufados. Así como las cosas, tenemos que en una sociedad capitalista, donde puede haber decenas de miles de empresas privadas con millones de trabajadores, que ciertamente pueden ser a su vez propietarios de la empresa en que trabajan mediante la adquisición de acciones, tenemos que en una sociedad socialista el dueño de los medios de producción es uno solo, el Estado,
concentrando la administración de esos medios de producción en un círculo mucho más pequeño, el gobierno, produciendo en consecuencia una sociedad mucho más perversa que la capitalista, en donde los dueños del capital pasan a ser un grupo muchísimo más reducido, pero también muchísimo más poderoso. Esta es la hipocresía del socialismo. En las sociedades capitalistas el Estado no es el dueño de los medios de producción. El Estado en efecto puede ser propietario de ciertos medios de producción, pero la gran mayoría está en manos privadas. El presidente y sus ministros, en su rol de administradores del Estado, no son explotadores, puesto que el Estado no es el único propietario de las empresas y por lo tanto se dedican a lo que les es dado moderadamente a un Estado, que es la educación, salud, defensa, policía, seguridad social